Lo que ya tiene la fiesta y la avaricia, lleva por título la avaricia. Ahí podemos, vamos a leer y vamos a ver el sentido verdadero de lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la avaricia. Bien, hermanos, damos gracias a Dios en primer lugar porque Él es el que nos da la vida y pues Él también nos recupera cuando nos enfermamos, porque por la voluntad de Dios vivimos y sin la voluntad de Dios dice que ni una hoja de un árbol puede caer. Entonces Dios es el que nos cuida, nos protege, quiere que todavía vivamos. Y así es también cuando tengamos que partir. Así con la voluntad de Él ya tendremos que partir. Pero Dios ha querido todavía, en mi caso, que esté otra vez aquí y aquí estamos. Gracias a Dios por todo eso y gracias a Dios también por ustedes, porque Dios los mantenga con vida y salud. Gracias a Dios también por los hermanos que están recuperando por diferentes enfermedades. Porque como les decía, Dios es el que nos da la vida y todo lo que nos da. Bueno, hoy vamos a ver el tema, como ya tienen en sus hojitas, lo lleva por título de la avaricia. La avaricia. Como ustedes pueden ver ahí, también podemos leer, vamos a ver en Lucas, en el capítulo 12, versos 15. Quizás este texto de Lucas capítulo 12, 15 lo hemos leído muchas veces. Nada más nos sirve si he hecho leer yo varias veces. Y vamos a ver entonces de qué se trata. Capítulo 12 de Lucas, versos 15. A ver, ustedes me van a ayudar con la lectura. Ya. A ver, comienza con el hermano Joel. Dice así. Lucas 12, 12, 15 hasta el 21 sería. ya, 12, 15, 21. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 15, ¿está bien? Sí, hasta el 21. Ah, ya. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ya, ahí hemos leído un párrafo de la Biblia en lo que ilustra la avaricia. Como ustedes pueden ver, ahí ya tienen la hojita. La avaricia es un deseo de tener más, siempre al sentir. Un deseo también se llama desordenado. Sin tener contentamiento. Y ustedes pueden ver ahí cómo miramos nosotros el desorden de este hombre que llegó a tener algunas cosas, ¿no? O sea, algún beneficio. Ya. Por ejemplo, al entender el pasaje y al darnos cuenta sobre la avaricia, que es un deseo de tener más siempre en el mal sentido, o un deseo desordenado, que también se puede decir en ese sentido, nos presenta en Lucas, en el capítulo 12, versos 15. Y les dijo el Señor, mirad y guardaos de toda avaricia,
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Primero, la vida del hombre, o sea, la vida de todo ser humano, no consiste en las cosas materiales. No consiste en el dinero, no consiste en los bienes, no consiste en cualquier otra de las cosas o de las actividades que pueda desarrollar el ser humano, o de la actividad más espléndida por haber obtenido un título, de ninguna manera, ¿no? O sea, no consiste en eso. En esa parte es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando dice el texto no consiste en la abundancia de los bienes que posee, en cambio, el que tiene no está satisfecho, ¿no? Quiere algo mejor, algo superior a los demás, a otros, a sus vecinos, a sus amigos, ¿ya? Mirando todo lo que otro tiene, superar lo que otro tiene. Ya, ese es según el texto, o según lo que leímos, ya, y según lo que dice Lucas, el deseo desordenado de tener más o siempre en un mal sentido. Ya. Ahora bien, al ver y al darnos cuenta que el versos 15 nos dice el Señor, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos podemos dar cuenta que, primero, que la vida es temporal, aquí en esta vida terrenal. Y por más lo que pudiera hacer el hombre, o lo que pudiera conseguir, o lo que pudiera hacer, definitivamente muchas veces ni los goza, en otras palabras, ¿no? Como el caso siguiente que estamos viendo. Y ahí dice, también le refirió en una parábola, diciendo de la heredad de un hombre rico, que había producido mucho había producido, mucho grano, mucha cebada, yo qué sé, dependiendo del lugar donde ya estaba, ¿cierto? Mucho maíz, bastante, ¿no? Porque la palabra mucho, aquí producido mucho, indica una abundancia. Eso significa, si ustedes investigan, la palabra mucho, por eso dice un hombre rico que había producido mucho, dicen abundancia. Ya. Estas frases en abundancia podemos darnos cuenta como las que podemos encontrar bajo el Antiguo Testamento, que tuvieron grano de cebada en abundancia los egipcios cuando hubo los 7 años buenos. Ya, solo para que ustedes tengan en cuenta. Ahora bien, era una producción en abundancia. Y él pensaba, ¿quién era el hombre? Cualquier hombre. Porque aquí no está definitivamente dirigiéndose a un solo personaje, sino que aquí está ilustrando la avaricia en cualquiera de los seres humanos, hombres o mujeres. Dice, y ahí el texto dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Se preguntaba él mismo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis granos, mis frutos. Y la respuesta se la da él mismo. Ah, no, entonces esto voy a hacer. Derribaré mis graneros pequeños o bueno, aquí dice el texto, derribaré mis graneros. Por consiguiente, si tenían, ¿cierto? Pero derribaba los graneros para hacerlos más. Y edificaré mayores. Sí tenía. Es una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta. No es que no tenía graneros. Sí tenía. ¿Ya? Pero él dijo, bueno, pasados los límites de esto, ¿no es cierto? Ahora derribo esos graneros y los voy a hacer más grandes. Tomarán en cuenta, importante es esta parte importante. No, Dios no dice, no está en contra del ahorro. La Biblia nunca ha estado en contra del ahorro, de lo que puede hacer cada individuo. Escucharán. Pero este hombre sí tenía.
graneros tenía. Pero cuando tuvo en abundancia, ¿no es cierto? Dios da todas las cosas, en abundancia tuvo. Él pensó, dijo, bueno, ¿qué haré? Ya que tengo en abundancia todos estos frutos, esta cebada, ¿qué también sería, no? Ah, ya dijo, él no se dio la respuesta, dijo, derribaré los graneros pequeños que he tenido y ahora voy a ser más grande. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y luego dice él mismo, dándose la respuesta de todo, y diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Ya? El hombre que tenía muchas cosas, aquí no hay ni siquiera una mención de que le va a regalar al vecino, que le va a dar para acá a un hombre pobre, que le va a regalar a unos niños que estaban pobres, que eran de la calle, quizás. No dice nada. No dice nada este hombre. Sin embargo, él pensó en sí mismo, había una vida de egoísmo. Mirarán cómo se ilustra la avaricia. Una vida de egoísmo. El avariento es egoísta. Y él dijo, bueno, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero ese es el deseo de él, del individuo, del ser humano. Es decir, estamos ilustrando, el texto bíblico ilustra la avaricia. Ya, este era el hombre avaro. Esta era la característica, la conducta, si se quiere decir, en ese sentido, la forma, la idea o las ideas del hombre avaro. ¿Sí? Pero ¿qué dice Dios? ¿Quiere darle gracias a Dios? No quiere darle gracias a Dios. Quiere rendirle homenaje y ser agradecido con Dios porque le dio una abundancia. ¿No? Miren, no, nada de eso. Él pensaba en sí mismo. Pero Dios le dijo en versos 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Imagínense. La característica del hombre avariento que hace planes, se deleita, mira, piensa, razona, ideas, pero no es con un propósito, porque no tiene nada en el corazón de esto de agradecerle a Dios, ¿no? Solamente hay una posición de sí mismo para satisfacerse solo así. Él busca lo suyo nomás, así. Como les dije, una vida egoísta. No quería compartir con nadie más. No quería compartir con nadie más el producto que le había Dios dado. Dios había dado. Dios nos da todas las cosas. ¿Sí? Pero él no pensaba eso. ¿Qué tal si este hombre hubiera pensado y dicho, bueno, mucho fruto me dio Dios, pero bueno, ahora pondré algo en mi granero y el resto voy a repartir a otros? Hay textos así en la Biblia. Voy a repartir a otros que no tienen. Quizá enseñaré a sembrar, quizá estimularé el deseo de sembrar. En fin, ¿no? Pero no, eso no pensó él. ¿No? Sin embargo, la vida del hombre lleno de avaricia, que hace sus planes y que definitivamente se lleva a una vida de satisfacer sus propios deseos, egoísta, no le da tiempo. Según el versos 20, le dijo Dios, esta noche vienen a pedirte cuenta de tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿De quién será?
Y dice ahí el texto, versos 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cómo sería rico para con Dios? Es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cómo sería rico para con Dios en este caso? Como usted decía, no siendo egoísta, compartiendo, Ya, compartiendo. compartiendo con... Sí, por ejemplo, ¿qué tal si este personaje ya, Tenía- el texto no dice tampoco, no dice nada. Y el hombre inteligentemente no dice que se quede sin nada. Él sí sin nada de la producción, que Dios le bendijo, ¿no? Pero tenía sus graneros, llenaba sus graneros y el resto los podía repartir, ¿no es cierto? Los podía entregar a alguien. ¿Ya? Pero su sentido no le daba esa capacidad de pensar. Acumulaba tesoros en el cielo, ¿no? Miren, hablábamos el otro día, estábamos hablando y decíamos que podemos acumular tesoros en el banco del cielo. Lo que bien hacimos, alguna cosa buena que hiciéramos, es acumular tesoros en el cielo. Pero si no lo hacemos viendo la necesidad de alguien, en este caso, pudiéndola hacer, entonces ahí está todo lo contrario. A veces el siervo de Dios piensa de que de verdaderamente debería tener muchas posibilidades económicas para ayudar a otra persona. Y necesariamente nos damos cuenta del ejemplo de la viuda. Ella, cuando ofrendó, y ofrendó a Dios lo que ella tenía de sustento. Tampoco dice el texto bíblico que era una persona incapaz de pensar, o no era inteligente, o nada inteligente. Tampoco hay texto bíblico que le dice que se quede sin nada, que no sea nada inteligente, y se quede sin nada para que con el fin de poder ayudar a otros. No ese es el propósito. Pero definitivamente, si el cristiano pensara en ese sentido, de que necesita tener muchos bienes, muchísimos bienes, para poder acumular tesoros en el cielo, se equivoca. ¿Sí? Pero aquí está en Lucas, la avaricia, un deseo desordenado de querer tener más, o sea, en un mal sentido. Ya. En un mal sentido, ¿por qué? Porque él ya tenía posibilidades, ya Dios le bendijo grandemente, pero tenía sus graneros, ponía ahí, le sobraba algo, ¿no es cierto? O sea, no es que le sobraba algo, le sobraba mucho. Porque él derribó todos los graneros que tenía para poner ahí. Pero él podía haberlos repartido. ¿Sí? Podía haber dado a otros que sí lo necesitaban y lo requerían, que requerían ayuda ajena. Ahora bien, este tema de estudio examina el tema de la avaricia, porque es pecado. ¿Cuáles son sus consecuencias y cuál es el remedio? Porque la avaricia es pecado. Y tomen en cuenta algo importante. No se necesita ser rico para ser avariento. Alguien va a decir, solo los ricos tienen avaricia. Los pobres, ¿qué vamos a tener avaricia? El pobre es más avariento. Entonces, mucho cuidado con la avaricia, porque la avaricia es un pecado que Dios lo condena en muchos pasajes bíblicos. Dice la Biblia que la avaricia es idolatría. Efesios 5:5.
A ver, el hermano Claudio, por favor. Efesios 5:5 Sí. dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya, gracias. Como podemos leer en Efesios 5:5, dentro de otros pecados se considera la avaricia. La avaricia es idolatría. O sea, es idólatra, es decir, no necesariamente alguien dice, yo me despojé de los ídolos. Yo ya no adoro a los ídolos. Yo no adoro a ese ídolo que se llama San Juan, San José, ya no adoro esta imagen de la Virgen. Y así sucesivamente. Pero la Biblia hace mención claramente que el tener avaricia es idolatría. Es decir, me despojo de los ídolos físicamente así, pero hay otro ídolo que se queda conmigo, la avaricia. ¿Ya? Entonces, tomemos en cuenta esto, que si uno se puede despojar de los ídolos físicos, en este caso, puede quedarse con la avaricia. Y no es que porque se queda con la avaricia está bien delante de Dios. Yo me estoy refiriendo a que se queda con la avaricia aunque se haya despojado. Es decir, se queda con un ídolo, del cual no se ha despojado. ¿Ya? En Colosenses 3:5 se mandó a los cristianos. Efesios 3:5. Digo, Colosenses, perdón. Colosenses 3:5. A ver, lea el fin. Rapidito. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya, el texto que acabamos de leer marca de una manera clara de que la avaricia es idolatría. Si en el otro texto que leímos, Efesios 5:5, no estaba claro de si era o no era la avaricia idolatría, este texto declara que la avaricia es idolatría. Ahora bien, aquí se manda a los cristianos. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los colosenses, a la iglesia en Colosas, se manda a dejar toda esta vida que había en el principio antes de ser cristiano. Ya, o sea, la vida antigua, en otras palabras, porque eran cristianos. Manda a todos los cristianos a despojarse de una vida antigua para llevar una vida nueva en Cristo. Ustedes saben que Corintios también dice que despojándose del viejo hombre, ahora llega a ser una nueva criatura también en Cristo. Pero hay que despojarse del viejo hombre. Ahora, el texto que acabamos de leer en Colosenses se manda a todos los cristianos a hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya. ¿Por qué? Porque por estas cosas, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está, la ira de Dios se desata sobre los hijos de desobediencia. Entonces, por eso es imprescindible, es necesario de que todos los cristianos nos despojemos de la avaricia y de otros pecados que están ahí. Pero como estamos hablando de la avaricia, me refiero a la avaricia. Ahora bien, lo terrenal en vosotros, dice el texto: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y miren, en Mateo 6:24. A ver, lea usted, hermana, por favor. Sí, 24. 6:24. Mateo. Mateo 6:24.
Dice riqueza. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya, gracias. Ahora bien, como ustedes pueden leer, haber leído también en el texto, Mateo 6:24, está diciendo de manera clara. No podemos quedarnos al mismo tiempo, habiendo sido purificados de nuestros antiguos pecados, es decir, como de la fornicación, de pasiones desordenadas, malos deseos, pero no podemos quedarnos con la avaricia, ¿sí? Porque el texto de Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos señores, ¿sí? Porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Si el hombre se queda con la avaricia queriendo favorecer o ¿cómo les diría? Servirle a la avaricia, es imposible que podamos servir a Dios. ¿Ya? Porque bien va una de las dos cosas. Si el hombre sirve a la avaricia, servirá a la avaricia. Pero si el hombre sirve a Dios, servirá a Dios. No se puede servir a dos señores. Eso es lo que nos dice Mateo 6:24. Está claro. Y también, ¿qué se nos manda en 1 Corintios 5:11? 5:11 en 1 Corintios nos manda no tener comunión con los avaros. Eso dice la Biblia. Eso nos enseña a todos. 1 Corintios 5:11. A ver, Más bien os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal que aún comer. ya. Entonces dice ahí, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, hermano en Cristo, miembro de la iglesia, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal y aún comáis. En el texto que leímos, esto es precisamente el texto que nos manda apartarnos de aquel. O sea, lo que hablábamos antes de la disciplina, el proceso disciplinario. Está claro, no tener comunión con avaros. Está. Más bien os escribí que no os contéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal y aún comáis. Ahora, hay una pregunta en nuestra hojita. ¿Qué iglesia se ha apartado de algún hermano avaro? ¿Qué iglesia se ha apartado de algún hermano que tiene avaricia? Pero verás que no dice avaro. Avaro dice no. Ya, porque es la forma correcta el texto. Entonces, ¿qué iglesia se ha apartado? Es una pregunta. La contestación seguramente tiene cada uno de los mismos. Ahora, el avaro no debe ser escogido para ser anciano. ¿Ya? Mira, yo me quiero referir exclusivamente a las, también aquí, y tendré que hacerlo, a las ofrendas que recolectamos cada primera de la semana. Es gravísimo, yo les digo así nada más, pero hay textos que sí lo dicen. Gravísimo que si, por ejemplo, a mí me encargaron las ofrendas, yo cada semana, yo tengo que me vaya cogiendo unos $10, unos $5, unos $3, bueno, 50 centavos, menos también, 25. Es grave. ¿Saben cómo se llama eso? Robarle a Dios. Cuando no damos la ofrenda correctamente, también se llama robarle a Dios. ¿Ya? Es gravísimo. Y aunque usted no lo coja,
usted dice, no, no coja, pero por ahí alguien de su familia o cogió. Y usted consciente en eso. Es gravísimo. Es cómplice. ¿Sí? Por eso tomarán mucho cuidado de esto cuando les toque manejar las ofrendas. ¿Sí? Que Dios les mire con buenos ojos y nos mire a todos con buenos ojos. ¿Ya? Pero si usted tiene algún negocio, como en mi caso que yo tengo un negocio, digo, bueno, la ofrenda está ahí, 400, 500 dólares, y yo quiero coger unos 100 dólares ahorita. No puede usted. Eso es la ofrenda sagrada. Usted no puede coger la ofrenda para cualquier otra cosa. La ofrenda está disponible para cualquier actividad de la iglesia, pero que requiera y admita a Dios que así, para lo cual debe ser. ¿Sí? Entonces, no sé yo realmente cómo se maneja la ofrenda en otras iglesias, pero la Biblia sí enseña la importancia de tomar en cuenta esto. El avaro no debe ser escogido para ser, por ejemplo, anciano. Porque ¿por qué le lleva a todas estas cosas? Por la avaricia. ¿Ya? Por la avaricia, porque puede ser que si tiene un negocio con el fin de ganarse unos centavos más, o qué sé yo, para qué, pero bueno. O sea, le estoy explicando algo concreto ya, para que puedan entender esta parte. Pero lo que también nos dice la Biblia, que el avaro no debe ser considerado o escogido como un anciano. 1 Timoteo 3, 2 y 3. Hasta cuando tenemos una responsabilidad en una comunidad y a usted le encargaron la tesorería, usted debe ser responsable de esa tesorería. ¿Sí? No va a decir, bueno, me la gasto esta semana y ya la repongo, y cuando ya es la hora no repone nada porque no tiene la plata. Y ahí sigue. Y se sigue. Entonces no puede ser así. A usted le encargaron con toda responsabilidad porque le miraron su conducta, su vida, seguramente por algo. Vamos a ver entonces, nuestro texto es 1 Timoteo 3, 2 y 3. Me toca. Ya, Lázaro. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,